papá, no a quedarnos impávidos y paralizados frente al ataque de berrinche de nuestro pequeño poseído. Sí a reaccionar rápidamente y sacarlo, retirarlo de la escena. Si estoy en un supermercado, trato de salir lo antes posible. Si estoy en una escena familiar, un almuerzo de domingo, donde se emberrinchó por algo que ni sabemos qué es, lo primero que hago es retirarlo de la escena. No permanezco impávida, tranquila o media paralizada, amedusada, sin capacidad de reacción, diciendo ya se le va a pasar y el chico está en un grito o en un alarido gritando 2 minutos seguidos que molesta a todo el mundo. No a paralizarnos y sí a reaccionar rápidamente retirándolo de la escena. A veces nos encontramos muy irritadas frente a ciertos aspectos de nuestros hijos. Bueno, podemos verlo con más detalle, a ver qué significa esto. Por ejemplo, tenemos una mamá que opina que su hijo es un caprichoso. Es un caprichoso y es un disconforme, ¿sí? Tenemos otra que opina que su hija es una trágica, que siempre está señalando las cosas feas. Estas son mamás opinando. Bien, esto opinan. Esta es una trágica, este es un caprichoso. Vamos a ver ante qué circunstancias. Esta mamá decía que su hijo era disconforme porque cada vez que le daba la leche, estoy hablando de un niño de 3, 4 años, en un vasito azul quería el verde. Y se lo daban el verde y lo querían azul. Para ella era un disconforme. Bien. La trágica era una mamá que ve que su hija hizo la tarea sola, ya más grande, tendría 6 años, y descubre que había puesto situaciones graciosas, ¿no? Tenía que poner en los deberes. Y pone cuando vomitó arriba de la prima, cuando perdió algo valioso, cuando discute con la hermana y se agarran de los pelos por la tenencia del control remoto, etcétera, etcétera. La madre dice, con todas las cosas lindas que pasan en mi casa, tenés que contar justo las cosas feas. Estas son las madres opinando irritadas sobre aspectos que no les gustan de sus hijos. Pero estas mamás son muy inteligentes y muy buenas y muy honestas. Y en algún momento dicen sencillamente un signo de pregunta. ¿Por qué me molesta el disconforme? ¿Por qué me molesta la trágica o como quieran llamarla? Es un segundo tiempo. En un primer tiempo se queja esta mamá. Y en un segundo tiempo, en vez de quejarse, se pregunta qué le está pasando. Fíjense qué interesante. Esta mamá se preguntó si ella tenía capacidad para elegir. Y se puso a pensar que cuando su marido le decía, bueno, salimos, ¿querés ir al cine o a cenar? Es lo mismo, elegí vos. ¿Pero querés ir al cine o al teatro? Es lo mismo, elegí vos. ¿Pero querés salir o no salir? Es lo mismo, como muy conformista. Y ahí se dio cuenta que lo que la irritaba era que su hijo podía elegir el vaso del color que quería. Y ella era una persona muy conformista o muy sin capacidad de decisión, que no podía ejercer esa capacidad que el hijo sí tenía. ¿Qué pasaba con esta otra de la trágica? Interesantísimo. Se irritaba con las situaciones que esta chiquita contaba en su cuaderno y que todo el mundo se iba a enterar que en su casa pasaban todas estas cosas. ¿Qué se preguntó? ¿Por qué me molesta tanto? Y se contestó esta mamá también, muy honesta y humilde, que le molestaba porque ella quería un mundo perfecto. Quería un sistema perfecto y que todos vieran que su hogar era un hogar casi de película. Entonces, contar que uno vomitaba, que perdía cosas o que se peleaba por el control remoto son cosas que, obviamente,
estaban molestando a su mundo perfecto. Y en un tercer tiempo, estas mamás se contestaron lo que acabo de decir. Esta pudo recuperar, o por lo menos preguntarse, sobre su capacidad para elegir. Y esta pudo ingresar a su mundo perfecto, un mundo no tan perfecto, pero sí más real, de ideal a real. Cuando volvieron a los hijos, cuarto paso nos falta, Cuando vuelven a los hijos, estas mamás vuelven totalmente distintas porque se preguntaron y se contestaron sobre algo que al principio les irritaba, pero que se dieron cuenta que eran capacidades que los hijos tenían y que ellas no. ¿Cómo volvió esta mamá? Esta mamá, ¿saben lo que hizo? Le ponía todas las mañanas el vasito verde y el vasito azul. ¿Y saben qué hacía? El chico elegía. Volvió la madre al hijo sin irritación. Volvió con capacidad ella para poder hacer que su hijo eligiera tranquilo. ¿Cómo volvió esta mamá? Esta mamá volvió cambiando el susto que tenía. Sacó el susto. El susto que tenía en su vida por presentar un mundo que no fuera ideal. Y cambió el susto por la aceptación. Acepto que el mundo es imperfecto, mi hija lo muestra y me da gracia. Me dan gracia tus anécdotas, me dejan de asustar porque ya no atentan contra mi mundo perfecto, que es un mundo ideal que no existe. Una cambió el susto por humor, por gracia y por aceptación, y la otra se preguntó sobre su capacidad de elegir e hizo elegir al hijo. Son formas muy interesantes. Yo lo llamo poder transformador del hijo. El hijo está allí para transformarnos. Es una oportunidad de transformar ciertas características nuestras para hacernos mejores. Por eso tal vez la maternidad y la paternidad sean tan enriquecedores, porque el hijo sufre nuestras debilidades, sufre nuestras carencias como nadie y nos da una oportunidad para que la cambiemos. Atención, mamás. ¿Qué hacemos con este berrinchoso endemoniado? Primero, algo básico, importantísimo que tenemos que saber. Miren, es una etapa. ¿Qué significa que sea una etapa? Significa que va a pasar. Esto también pasará. Y eso me va a tranquilizar muchísimo, muchísimo. Pero si yo me olvido que es una etapa y por lo tanto es transitorio, corro varios peligros. El primer peligro que corro es condenarlo. Sos un caprichoso, porque no tolerás un no, porque no tenés tolerancia a la frustración. Sos un caprichoso. Cuando lo condeno, lo estoy fijando en esa etapa. En vez de que sea una etapa, lo estoy fijando. Y esto es absolutamente negativo. Segundo peligro, me asusto, me angustio. Ay, este chico, Dios mío, esta nena, va a ser caprichoso toda la vida. Va a ser terrible, mirá el carácter. ¿Qué hemos hecho? Uno mira con el padre y dice, mirá lo que hemos hecho, mirá lo que hemos engendrado. Este demonio, una cosa espantosa. Y entonces, condenándolo y asustándonos, habremos conseguido lo peor. La tercera y peor consecuencia, que esto que debía que ser una etapa se transforme en un rasgo de carácter y finalmente sea un caprichoso o una caprichosa. Como padres hemos contribuido muy mal, no hemos hecho un aporte bueno, porque si algo que tenía que ser transitorio y pasajero, como son los berrinches, que tienen que ver con una maduración psicológica también, yo con mi susto y mi condena lo único que hice fue transformarlos en un rasgo de carácter. Finalmente, eso tan temido que no queríamos que suceda, sucede. Será un caprichoso o una caprichosa. Todo lo contrario. Mamá, por favor, papá,
tengamos la claridad para no asustarnos y no condenarlos y recordar siempre que es una etapa que pasará. ¿Cuántas consultas recibo por chicos? Niños pequeños, estoy hablando de 0 a 4 años, por ejemplo. Enojados, malhumorados, irritables, contestadores, no saludan. Las madres no saben qué hacer. Muy feo porque sienten que su hijo está realmente enojado con el mundo. Se levanta de mal humor, se acuesta de mal humor. Ver un niño así es triste. Yo creo que tenemos que hacer algo más que acusar, dedo acusador. Este chico, esta chica, miren cómo se porta, taratata, taratata. Tenemos que un poquito hoy, por lo menos es lo que propongo, ese dedito, hacer así y mirarnos a nosotros mismos, como padres. ¿Qué estamos haciendo? Muchas veces, ese niño o esa niña enojada es simplemente, ¿saben qué? Un espejo de nosotros mismos, sin darnos cuenta. Nos acercamos siempre para retarlo, siempre para decirle que está permitido y que está prohibido, siempre para acusarlo de que no hizo caso, siempre está errado. Y entonces ese hijo sencillamente nos está copiando la cara. Por eso, en vez de que así tengo que hacer así, para ver qué cara tengo, a veces hasta mirarme al espejo y ensayar qué cara le estoy poniendo cuando me acerco. Porque cuando yo me acerco tengo que preguntarme qué cara está viendo ese hijo mío. Siempre de reproche, siempre de reclamo, siempre de enojo, mi cara. Sencillamente, ¿saben lo que está haciendo? Me está imitando. ¿Qué tengo que hacer? 180 grados de cambio. Tengo que cambiar del polo norte al sur o del sur al norte. Totalmente. Este chico que está viendo esta cara de enojo tiene que ver otra cara. Y tenemos que cambiar para las edades que estoy hablando, que es de 0 a 4 años. Todo tiene que convertirse en un juego. Me tengo que poner chiquita, me tengo que poner a su altura, tengo que bajar para ver cómo ve el mundo, lo está descubriendo, quiere investigar, quiere conquistarlo. Entonces yo voy detrás de él o de ella, ayudándolo, no reprochándole, armando caminos de sí y no siempre de no, que en casa, cosas prácticas, haya un lugar para jugar, donde se pueda jugar, donde nada se pueda caer y romper, y donde nada pueda lastimarlo. Un balconcito cerrado, un patio, una habitación, un rincón. A bebés chiquititos en ambientes chicos veo que les ponen esas alfombras que tienen todo blanditas. Ahí ya hablo de 0 a 1 año. Genial, porque el chico ahí con un móvil está entretenido y nada lo puede lastimar. Entonces, recapitulando. Mi hijo está enojado porque yo lo miro con cara de enojada y no me había dado cuenta. Lo que tengo que cambiar es mi cara. Vamos a otra causa de enojo, que no tiene nada que ver con esta. Otra vez el chico está irritable, está contestador. ¿Qué pasa? Miren, ¿saben qué observé que es muy frecuente? Que ocupa un lugar central. Ahí viene su majestad el niño. A veces son primeros hijos, primeros nietos, primeros sobrinos, llegan a una reunión familiar y todo el mundo se abalanza, las miradas. Hola, decí hola, hace como el pajarito, hace como el monito, mira tal cosa. ¿Y el chico qué hace? Se pone una coraza. Es difícil mantener ese centro. O es un actor constante, muy sobreadaptado, o pone cara cúlica, cara de enojo. Entonces está así, viene con un escudo para no sentirse tan acosado, entre comillas, amorosamente. Recordemos que el exceso de mirada es tan perjudicial como la falta de mirada. Pero miren, la falta de mirada es terrible. El exceso también no forma, deforma el exceso de mirada. Entonces, otra vez, el dedo acusador, lo llevamos hacia nosotras mismas y decimos, ¿está demasiado central? Voy a decirle a la familia que un poquito bajemos los decibeles cuando llegamos. Yo misma voy a bajar los decibeles. Entonces, mamá, papá, miremos otra cosa. Todavía no tiene hermanos, si no miraríamos un hermano, eso no hay problema. Lo más sano y natural que pasa en la naturaleza es que tiene otro hermano. Entonces los padres desviamos la mirada de ese primer hijo central. Eso es lo más sano que nos puede pasar. Si eso no nos pasa, porque todavía no hay hermano, igual tenemos que desviar la mirada.
porque lo estamos, entre comillas, acosando amorosamente y produciéndole enojo. Entonces, el dedito acusador hacia nosotros, para ver si miramos con cara de enojados y entonces nuestro hijo nos imita, o para ver si estamos ocupándolo en un lugar tan de florero central que finalmente el chico no sabe qué hacer con ese exceso de mirada.